Como estamos, vamos a seguir hablando de la historia de México. Ahora vamos a hablar de otro de sus presidentes, Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Asegura. Va a ser un médico militar y político mexicano que se va a desempeñar como presidente de México en 3 ocasiones. Esto tiene mucho que ver con los problemas internos que se estaba llevando a México. En el gabinete de Anastasio Bustamante, predecesor de un triunvirato, ¿se acuerdan cuando habíamos comentado de que 3 personas iban a hacer las funciones de presidentes después de Bocanegra? Esto era más bien con la finalidad de delegar al próximo presidente, que en este caso llegaría a ser Anastasio Bustamante, en pues triunvirato. Uno de los personajes que va a tener relevancia, Pedro Vélez, así como Lucas Alamán y Luis Quintanar. Estas 3 personas van a suceder a Melchor Musqui en toda esta situación, porque como ya les comentamos, en 3 ocasiones fue presidente, y que va a nacer un 27 de julio de 1780. En Gilpan, virreinato de la Nueva España, y va a fallecer un día 6 de febrero de 1853 a la edad de 72 años en San Miguel de Allende, México. Él está enterrado en la parroquia de San Miguel Arcángel, su nacionalidad mexicana y su religión católica, y pues su lengua materna el español. Hijo de José Ruiz Bustamante y Francisca Oseguera, él va a estudiar la carrera de médico militar y va a llegar con el rango de general, y después representando a un partido conservador. Dicen que casi en sus primeros años, Anastasio, cuyo nombre compuesto fue Trinidad Anastasio de las Sales Ruiz Bustamante y Aseguera, va a nacer en Jiquilpan, intendencia de Valladolid. Acuérdense que Valladolid es Michoacán. Del día 27 de julio de 1780, hijo de José María Ruiz Bustamante y María Francisca Oseguera, tuvo entre otros hermanos a María Trinidad, que había nacido en 1785, a María Luisa Anastasia, nacida en 1790, y a José Antonio Carlos, nacido en 1775. Durante toda su infancia, pues él va a vivir en Tamazula y Zapotlán el Grande. Su padre, que se dedicaba pues a transportar nieve a Guadalajara, pero a pesar de sus recursos escasos, procuró pues proporcionarles una buena educación a sus hijos. A la edad casi ya de 15 años, ingresó al seminario de Guadalajara, en donde pasó a la Ciudad de México para hacer sus estudios en medicina. Todo esto, que en ese momento se estaba haciendo pues la guerra de independencia, va a ejercer su profesión hasta 1810, en donde fue llamado por el ejército realista, al que se había alistado 2 años antes. Combatió a los insurgentes a las órdenes de Félix María Callejas, batiéndose en la batalla de Aculco y en el puente de Calderón, en la que Callejas destrozó al ejército insurgente de Miguel Hidalgo en el sitio de Cuautla. Eso sería en 1812. Fue pues designado ya con el rango de capitán, y tras la huida de Morelos, Callejas encargó a Bustamante pues su persecución. En el verano de 1817 combatió las fuerzas de Francisco Javier Mina a las órdenes del mariscal de cargo Pascual de Liñán, casi en una breve y exitosa campaña, continuando posteriormente con las labores encomendadas de pacificar todo el país, combatiendo pues en pequeñas fuerzas rebeldes en distintos puntos. Cuando va a llegar el imperio de la República Federal,
ya siendo iturbidista, se adhiere desde luego pues al Plan de Iguala, a la que en la consumación de la independencia fue miembro de la Junta Provisional Gubernamental bajo el Imperio. Va a recibir pues cargo o un ascenso en 1828 en el Congreso, que le va a otorgar la vicepresidencia en el gobierno de Vicente Guerrero. Todo lo que sería relacionado con el Plan de Jalapa, cuando España intentó pues reconquistar México, que sería en 1829, Bustamante fue puesto al mando de un ejército de reserva que se hizo para utilizar y pronunciarse contra el presidente Guerrero. Todos estos movimientos, triunfos que tuvo, Bustamante fue reconocido como presidente de la República el primer día del año de 1830. Pronto, pues traicionó a y con el apoyo de los alzados del cuartelazo y del Plan de Jalapa, un día 4 de diciembre de 1829, va a liderar un golpe de Estado, va a entrar a la capital rodeado de tropas el día 31 de diciembre, así tomando posesión de la presidencia al día siguiente, ocasionando pues con esto todo un conflicto, pues los diputados que legalmente el presidente seguía siendo en esa época pues Vicente Guerrero, ¿sí? Y que en su ausencia José María Bocanegra debió de asumirlo, como hemos estado platicando, las funciones como vicepresidente, por lo que Bustamante estaba usurpando ese puesto. En cuestión de todo lo que estaba relacionado ya con la presidencia, el primer gobierno, que sería de 1830 a 1832, casi desde ahí promueve que el Congreso declare a Guerrero pues inhabilitado para poder gobernar. Cesa a empleados que no le eran incondicionales, destierra a los demás connotados miembros de ese partido masón yorquino. Impulsado del país al embajador estadounidense, mandó pues apelar a periodistas y creó una policía secreta. Esto es importante, este dato, Cuando él crea esta policía secreta, la prensa clandestina lo llaman Brutamante, pero él se gana pues con su poseer las simpatías del alto clero y el partido masón escocés. Acuérdense de los dos partidos, partido yorquino masónico y el partido escocés, también masón, porque en esa época no existían los partidos políticos, aquí eran manejados por logias masónicas. Toda esta situación en la que comienza pues a dar, se puede decir que un cauce al conservadurismo, y al ser incapaz de pues sofocar la rebelión de Vicente Guerrero por las armas, pues le va a tender una trampa al caudillo y lo apresan con la ayuda de Francisco Picaluga. Acuérdense que a él le pagan, El asesinato de Guerrero, ordenado y pagado por él, estimula a la oposición, y casi después de la propuesta y el alzamiento firman los convenios de Zabaleta con Gómez Pedraza. Santana, en el que cedía a el poder en 1833, fue acusado del asesinato de Vicente Guerrero y se le incluyó en la ley del caso, la cual ordenaba el destierro a todos los opositores pues del régimen reformista de Valentín Gómez Farías. Se dedicó entonces a viajar por Europa y regresa ya casi pues en 1836, año en que se le llamó para combatir a la Guerra de Texas. Todo esto, que sería ya el segundo gobierno en 1837 al 39, desechada pues la Constitución de 1824 y aprobada las 7 leyes que iban creando a una república centralista, sustento del que el Partido Conservador fue llamado nuevamente a gobernar
Esto sería del 19 de abril de 1837 a 1845, pues el nuevo régimen impuesto por el Partido Conservador, del que Bustamante pues era fiel militante. El periodo presidencial tenía una duración casi de 8 años. En este periodo es una larga sucesión pues de ministros en sus gabinetes. En el lapso pues se enfrenta la guerra de los pasteles, el ataque del general guatemalteco Joaquín Miguel Gutiérrez, que va a invadir Chiapas, y durante varios meses en 1839 y al alzamiento de José de Urrea en el noreste del país, y por lo que pidió pues licencia durante 5 meses. Ya cuando llegó su tercer gobierno, que sería de 1839 a 1841, resume la presidencia en 1839, cuando va a estallar en la capital en 1841 la revolución que se llamó la Regeneración. La Cámara nombrando pues presidente interino de la República a Francisco Javier Echeverría por el presidente Anastasio Bustamante. Allí había tomado el mando pues las tropas para ir a combatir a los insurrectos, tras de varios abandonos y reasurciones de la presidenta, pues mediante algunos interinos cede el poder definitivamente a Santana. Todo ese tiempo que se establecieron las relaciones tanto en España, se reanudaron nuevamente en Estados Unidos, que él mismo había pues interrumpido en el estado de Yucatán. Entonces toda la península se incide del país y pone como condición el regreso al federalismo para reintegrarse. Toda esta inconformidad que crece, pues se puede decir en este medio de desajustes administrativos, tanto de caos económicos, y pronto va a surgir otro conflicto que Santana aprovecha para intervenir, quitándole el poder totalmente a Bustamante. Vuelve de su viaje por Europa, regresa en 1845, y cuando el gobierno de los Estados Unidos buscaba pues se puede decir un poquito de pretexto para iniciar ya una guerra. En 1845 es nombrado por los contralistas presidente del Congreso, y una nula participación durante la invasión estadounidense. Cuando estos se retiran, llega a cumplir algunas funciones, pues se puede decir que ya de poco valor, hasta que opta por el retiro. Ya en sus últimos años, que él va a llegar a San Miguel, donde muere, San Miguel Allende, un día 6 de febrero de 1853, y de acuerdo con la voluntad, su corazón fue enviado a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y depositado junto a los restos de Agustín Iturbide. Sus restos pues reposan en las catacumbas de la parroquia de San Miguel Arcángel en San Miguel Allende. Toda esta pues trayectoria que tiene este hombre, y que se va viendo cómo va a tener en determinado momento que ir abandonando por ir cubriendo otros aspectos en los que se requería su presencia. Vamos a ir viendo cómo este hombre va a hacer pues una de sus características principales, el estar yendo y regresando. Fíjense en que algo que pues Anastasio Bustamante va a dejar, se puede decir, una huella en el aspecto de presidentes de la República, que va a tener como resultado pues que haya estado cubierto en varias ocasiones pues por personas interinas. ¿Fue Anastasio Bustamante realmente un traidor? ¿O cómo lo considera la nación para mantener su fidelidad al emperador Agustín I, Agustín de Iturbide, recordarán, hasta el último momento? Es difícil pues determinar eso, pues si bien es cierto que el coronel Bustamante fue uno de los que se mantuvo siempre al lado de Iturbide, casi hasta el final, ¿por qué esto había de significar una traición?
antes de enjuiciarlo, pues se debería de conocer los orígenes. Ya luego, pues con calma, lo pues queman en plaza pública y por mano de verdugo. Trinidad Anastasio Francisco, que nace en 1780, el mismo año que va a estallar la sublevación indígena de Tupán, Amaru II en Perú, hijo de humilde matrimonio entre los que José Ruiz Bustamante y Francisca Aceguera, vio por primera vez las luces de la lejana población de San Francisco Jiquilpa, que perteneciente al obispado y de la provincia de Michoacán, como habíamos dicho, y si bien su primera vocación fue el estudio de la medicina, en la que va a incursionar en el seminario de Guadalajara. Toda esta etapa de crisis que vivió toda la monarquía española, que al inicio del siglo XIX lo llevaron, pues se puede decir que a sumar las fuerzas milicianas en la intendencia de San Luis Potosí y bajo las órdenes del segundo conquistador de la Nueva España, Félix María Calleja. Toda esta situación en la que nosotros vemos cómo está relacionado con Iturbides, con Callejas, y que va a tener esa, se puede decir, pues examen imparcial que también debemos de tomar, porque en esa época era muy difícil catalogar a una persona traidora o no, porque las situaciones del país estaban pues realmente muy, se puede decir, se hacía lo que se podía en realidad. Ese examen imparcial de la administración del general vicepresidente de Anastasio Bustamante, con observaciones, pues se puede decir generales sobre el estado presente que se mantenía en la República y que las consecuencias de este, pues deberían ir produciendo. Al presentar esta situación, fíjense en que comenta Álvaro Matute, presenta un documento elaborado por Lucas Alamán, en el cual este último pues reflexiona sobre la situación de los tres poderes durante el gobierno de Anastasio Bustamante. En el texto, Alamán sostiene que la Constitución mexicana, inspirada en los modelos norteamericanos y franceses, concebían pues una división de poderes imperfectos, ya que entonces pues demasiadas autoridades en el Congreso, razón por la cual los conservadores pues proponían conceder, se puede decir, más facultad en el Ejecutivo. Matute Álvaro examina imparcial la administración del general vicepresidente Anastasio Bustamante y con las observaciones generales sobre el estado presente de la República, todas las consecuencias que éste debe producir, estudio de historia moderna y contemporánea en relación con México, y que va a traer pues como consecuencia que se vaya formando una idea qué eran los intereses que se estaban haciendo y que en determinado momento va a traer, pues se puede decir, cosas relevantes en lo que pues estaba mencionando, cómo pues podía tener ese pensamiento, porque fíjense en que algo que era pues en determinado momento cuestionado, todo lo que nosotros hemos ido viendo acerca de este presidente, debe haber sido muy difícil mantener una situación de lealtad al tener una ideología y serle fiel, en este caso, a a una ideología que estaba, se puede decir, dividida. Aquí era de suma importancia solucionar los problemas que en el momento se estaban dando y que iban a ir marcando todo lo que convenía en ese momento. Este ir y venir a través de la presidencia, en el que pues se puede decir que
Anastasio Bustamante tenía que demostrar en determinado momento, pero también cumplir, ¿sí? Porque recuerden que él era un general y que cuando había conflictos él tenía que estar al frente y por eso pues dejaba en sucesión el país con personas pues interinos, como ya habíamos visto que había sido pues Bustamante y que eh, a través de la historia pues su situación se podría decir pues es que dejaba desamparado al país, pero estuvo cubierta por personajes muy importantes, muy capaces en su momento y que al ver resultados, eh, pues era imposible porque vemos a un Bocanegra estar una semana. ¿Qué se puede demostrar en una semana? Simplemente pues hacer acto de presencia porque pues en ese momento pues no había otra persona y se agarraba pues lo que estaba a la mano y que se va marcando pues a través del tiempo se va viendo pues los errores, pero en realidad no eran errores, sino no quedaba otra cosa en el país que hacer por las circunstancias que se estaban manejando, pues en ese momento, fíjense en que serle fiel a Iturbide, después seguir las ideas de Callejas, que ya habíamos visto que Callejas era algo especial, ¿sí? Entonces, eh, el hecho de a veces de obedecer a una persona que está cometiendo muchas iatrogenias al estar encaminando pues siempre a la violencia, que en este caso pues Callejas esa característica tenía y que la gente que estaba trabajando con él pues a veces ni siquiera podía opinar porque todo esto que se estaba haciendo no tenía, se puede decir, no recaía en ellos, sino que eran, pues, después de que, recuerdan de que había habido pues todo ese desastre militar en cuestión de Texas, conducido más adelante por Santana, ya en 1836, se decretaría las 7 leyes constitucionales y los 4 poderes ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador, que controlaba pues a los otros. Muy pronto pues todos los intereses de los estados que definían pues esa soberanía que chocaban con un centralismo y con el apoyo de comerciantes se fraguaron pues diversas rebeliones hasta la entrada de la capital en 1841 del general Santana y Gabriel Valencia Paredes, eh, que va a hacer que derroten al gobierno de Anastasio Bustamante. Pues nos vamos a ir quedando hasta aquí con toda esta información porque pues aquí viene ya a entrar un personaje como Santana en el que va a determinar realmente un conflicto internacional porque él tiene la invasión de Estados Unidos, más también tiene la guerra de los pasteles con Francia. Y todo esto va a ir dando como resultado que a distancia no queda más que decir, es que a estos hombres no les quedaba otra. Las potencias que venían a amenazar la, pues, el país de formación reciente como era México, en el cual pues estos países europeos querían apropiarse y que andaban buscando nada más un pretextito para invadirnos y que estos hombres no acostumbrados a ese tipo de situaciones tenían que enfrentarse y como dicen aquí pues a dos amos no se puede servir, no podían ser presidentes y a la vez ser militares
con rangos de general que tenían que ir al frente. Entonces tenían que delegar a todos esos presidentes interinos que pues también hacían su mejor papel, pero que el tiempo que les daban pues no llegó a figurar, como vimos lo que pasó con Bocanegra, en el que fue tan poquito el tiempo que no le dio el tiempo de dejar una huella como político, y que después se va a realizar en su área de abogacía, pero pasaría a la historia en una forma como historiador. Que pasen una bella tarde, y esto ha sido todo por hoy.